Él es Manuel Ángel Redondo, productor, locutor, melómano, algo hippie, ponente en talleres sobre radio y representante del Festival Nuevas Bandas en Venezuela. Es la voz oficial del circuito Mega a nivel nacional y sin embargo es mejor conocido como el chamo de Pero Tenemos Patria. Recientemente su programa radial fue retirado del aire por presiones gubernamentales. Sin embargo, no se quedó tranquilo. Manuel Ángel Redondo decidió hacer algo al respecto. Hola Manuel, ¿cómo estás? Un gusto Hola, ¿cómo vas? contacto, No, chico. un gusto poder conversar contigo, un gusto podernos conectar de Venezuela a Uruguay. Y bueno, un gusto conversar con alguien que pasó por uno de esos talleres de producción y de radio que yo di. Así que qué fino que podamos conversar y qué fino que estés trabajando haciendo radio, me encanta. A ver, sin ánimos de caer en política, porque no es lo que queremos, un pueblo como el de nosotros, con sus desastres y sus injusticias, tiene como que muy pocos escapes y uno de ellos, a mi parecer, y el más importante, es el humor. Bajo esa premisa yo creo que nace Pero Tenemos Patria, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito de dónde sale la idea primitiva de Pero Tenemos Patria, si comenzó como un chalequeo, una tontería que creció o fue un proyecto meditado ya. No, fue un proyecto meditado y creo que nació de una manera muy seria, porque nació con reuniones y con casting y con ese tipo de cosas. Yo estaba haciendo el beta, que era este web show que sacaba con una página llamada equilibrio.net, y ese programa en un inicio empezó siendo esto de actualidad en clave de humor, pero hablando sobre temas sobre la cultura pop y música y cine y ese tipo de cosas. Porque era lo que querían los jefes, pero bueno, yo poquito a poco le metía la política, le metía más la política y terminó siendo un web show completamente de política. Entonces digamos que ese concepto de programa de soup, la sopa, pero de política, lo estaba haciendo yo en internet con el beta. Y la gente de Plop Contenido, paralelamente, estaba desarrollando algo igual, pero mucho mejor producido, mucho mejor preparado, mucho mejor conceptualizado, mucho mejor armado, por decirlo así. Entonces, bueno, con esa premisa, ellos que son los de Plop Contenido son unos maestros del humor y unos maestros del humor político también en específico, son los creadores del Chiguré Bipolar, de Isla Presidencial y una cantidad de productos fantásticos. Me llamaron para que fuese a hacer el casting, hice el casting y bueno, y quedé. Y a raíz de eso empezamos a reunirnos, se empezó a desarrollar el proyecto aún mejor y de ahí en adelante, bueno, despertó todo ese monstruo que se llama Pero Tenemos Patria, fue una manera muy, muy seria el arranque, digamos. Que no se creería, ¿no? En un show de este tipo. No creería, pues sería que fue como una echada de broma, una echada de chistes, pero no sé. De hecho, Algo bastante serio. de hecho, por allá digo, la misma tónica, o sea, la intención que lograste meter en el beta es como que la esencia ahorita de Pero Tenemos Patria en cuanto a eso, a sátira, a ir... Sí, ojo, no me considero el autor del género tampoco, es lo que se está venido haciendo y por eso puse el ejemplo de The Soup hace rato. The Soup tiene ese mismo concepto, bueno, ya sé, ya el programa no existe en los Estados Unidos, pero tenía ese mismo concepto de un host con una pantalla mostrando videos y haciendo remates de chistes en base a eso, ¿no? Entonces yo simplemente lo empecé a hacer en Venezuela con el beta. Y de ahí, bueno, surgió todo el cuento de la cabeza. Hicieron porque participó un equipo completo. Un documental donde reflejaron, o de alguna manera, la crisis que está atacando a Venezuela hoy en día. Fue bastante viral, de hecho te entrevistaron en canales importantes de noticias. Sin embargo, en Venezuela, con respecto a ese documental, todo el mundo lo que te pregunta es que si las tajadas de mango, que si la carne mechada con las conchas de plátano, que si cuando te robaron. Más allá de eso, que fue bastante interesante, yo quiero saber qué clase de impacto tuvo esa experiencia en ti, o sea, qué clic te hizo, porque quizás suena un poco exagerado, pero es una experiencia traumática y tú la viviste una semana, pero Venezuela entera la vive perennemente y cada vez peor. Entonces, ¿te cambió Claro. la manera de pensar? ¿Te hizo ver las cosas desde otro punto de vista? ¿Qué te hizo ese documental? Hasta cierto punto creo que al momento de idearlo, no lo veo como tampoco una tragedia, un sufrimiento de una semana, ¿no? Porque precisamente fue una sola semana
y fue dentro de todo un experimento, no fue una documentación literal de alguien tratando de sobrevivir en medio de la locura que es Caracas, porque si no, no hubiésemos incluido cosas como el transporte, porque yo utilicé mi carro, o no hubiésemos incluido a una persona soltera, joven, que trabaja en radio como soy yo, sino que no hubiésemos buscado un padre de familia. Entonces creo que a veces hay una especie de confusión por parte de las personas que piensan que debimos hacer eso, pero es que eso no era nuestra idea, porque nuestra idea era precisamente mostrar un problema muy serio desde una perspectiva más digerible y que las personas pudieran entender el problema serio y a su vez echarse una risa y a su vez, qué sé yo, poderlo ver y poderlo compartir y poder tener un punto de encuentro y un tema de sobremesa, de conversación. Entonces, bueno, por un lado, yo estaba preparado muy psicológicamente a lo que iba a pasar durante esa semana. Como digo, no fue tan grave porque, repito, tenía mi carro, estuvimos documentando en las oficinas donde quedaba todo esto, las Mercedes. No fue una sufridera, es lo que quiero decir. Pero sí, obviamente me dio a entender de una manera más cercana, bueno, la cantidad de indignidad a la que hemos caído como sociedad en Venezuela, al punto que algo tan básico y tan sencillo como comer tenga que ser un sufrimiento y tenga que ser un martirio y tenga que ser una búsqueda y una cadena eterna de ver cómo resolver algo tan sencillo, algo tan básico, algo tan primitivo como tiene que ser la comida. Y bueno, más allá de eso, el abrupto económico venezolano, ¿no? Entender esa diferencia absurda entre lo que es nuestra inflación y lo que es el poder adquisitivo. Entonces, bueno, obviamente creo que me cambió en el sentido de que, bueno, viví de una manera más cerca de algo que ya sabía que estaba pasando. Pero por otro lado me cambió más aún en el sentido de que siento que hacer este contenido es posible. Hacer un contenido que deje un mensaje, un contenido que hable sobre una problemática existente y difícil, pero que sea fácil de comunicar a los demás. Estuviste presente, o bueno, bastante activo, durante estos meses tensos que tuvimos en el país durante 2017 con la gente de Trending Tropic, que no sé si tienen algo que ver con el resort, que es esta productora del documental. Pero aparte de tragar bombas lacrimógenas como todos nosotros y huirle a los guardias y los perdigones, estuvieron documentando diversos momentos de esas manifestaciones. ¿Qué tipo de cosas grabaron? ¿A dónde lo quisieron o lo quieren dirigir? ¿Planeas algo con ese material? Sí, bueno, Trending Tropic nació en un inicio como una especie de... iba a ser un web show documental que iba a registrar distintas rarezas, digamos, en la sociedad venezolana, en esa misma clave de humor y también una clave vivencial muy parecida a Viviendo al Mínimo. Sin embargo, cuando estábamos ya a punto de comenzar con el rodaje y con la grabación de los primeros episodios, comienza la coyuntura política, social grave que tuvimos el año pasado en Venezuela, y eso llevó a que todo ese esfuerzo se direccionara a empezar a documentar lo que estaba pasando en las protestas, en un principio sin ningún sentido conceptual más allá de registrar. Y luego, a medida que pasaban los días, íbamos encontrando una historia y un camino que queríamos contar. Y durante ese tiempo, puedo decir que registramos muchísimas cosas y que vivimos cosas que nos cambiaron la vida por completo a todos los del equipo. Se propusieron rescatar, si se quiere, la movida musical del país, en revivir de alguna manera el Festival Nuevas Bandas. Para los que no saben, del Festival Nuevas Bandas salió gente como Caramelos de Cianuro, Vinilo Versus, La Vida Bohem. Ustedes se propusieron levantar el festival, que por temas que todos conocemos se había visto bastante afectado, recortado e incluso suspendido en algún momento. ¿Cómo fue reactivar el festival? Bueno, como fundación nos empezamos a reunir para ver de qué manera podíamos tratar de hacer el Festival Nuevas Bandas de nuevo y más allá de eso, tratar de construir poco a poco los pilares que hacen una industria musical. Esa era la intención, ¿no? Tratar de que no solo hubiesen bandas tocando, sino que hubiesen también lugares donde las bandas pudiesen tocar, y más allá de eso, que hubiesen programas de radio donde las bandas pudieran promocionar su música y sus conciertos, y que hubiesen periodistas interesados en sacar información de estas bandas para publicarlas en sus redes sociales, o en sus periódicos, o en sus páginas, que hubiese salas de ensayo en cada ciudad, es decir, los elementos que poco a poco pueden activar una movida. Entonces, ese fue el planteamiento. Empezamos a viajar por el país, fuimos a muchísimas ciudades,
Y bueno, fue una experiencia genial porque lo hicimos todo con las uñas y desde cero, buscando tarimas donde no había tarimas para tocar. Hay ciudades como por ejemplo Maracay y Barquisimeto donde no hay bares para que toquen las bandas, no hay venues para que toquen las bandas, y si los hay, los dueños no los prestan. Entonces hicimos los circuitos en centros comerciales, en pasillos de centros comerciales. Y bueno, fue una experiencia muy bonita. Y más allá de eso, pudimos hacer después un festival de nuevas bandas en Caracas, grande, gratis, como siempre ha debido ser. Y bueno, fue muy fino. Y bueno, tenemos planes de volverlo a hacer obviamente este año y de seguir, porque de eso se trata el Festival de Nuevas Bandas, y por eso es lo que es, porque tiene un margen de constancia recurrente. Todos los años yo de Trono relampagué, siempre tratamos de hacerlo, y si no viene el deluxe, y si no viene una otra actividad, y hay que estimular las bases, y a los chamos, y a los músicos, y a las bandas. Entonces esa es la base de mi trabajo, ¿no? Agarrar y tratar de que se construyan los pilares para que hayan bandas. Para mí la Fundación Nuevas Bandas se trata de eso, y se trata de hacerlo con las uñas, y se trata de hacerlo así no estés de acuerdo con muchas cosas, porque hay temas internos que la gente no se entera, pero en la Fundación Nuevas Bandas siempre nos estamos peleando entre todos, y es un rollo también, y todos queremos obviamente lo mejor, pero muchos encontronazos dentro de eso, y nos odiamos en algún momento, pero volvemos a seguir trabajando y a hacer el festival porque todos creemos en el mismo objetivo, que es que se continúe esta historia y que se sigan estimulando las bases para seguir teniendo buenas bandas, pana. Obviamente cada banda tendrá dentro de ella su propio mérito y obviamente su nivel de talento gigantesco que tendrá cada una, pero nosotros sí creemos que el festival ha ayudado muchísimo a potenciar a muchas de esas bandas, a inspirarlas a tocar, o muchos músicos vieron las primeras bandas tocar en otros festivales de nuevas bandas, es decir, creemos que es algo importante, porque si no lo hacemos, no más lo vamos a hacer. Es una bonita reflexión, y te repito, se agradece ese tipo de movimientos porque hacen demasiada falta. Si hay algo que nos falta ya es cultura, y la música es, creo que una de los principales pilares de ese tipo de cosas. Señores, Manuel Ángel Redondo, nuevamente muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para mí como tu padawan tener esta oportunidad es un logro personal muy grande. Muchísimas gracias. Chica, gracias por tomarme en cuenta, y estoy muy feliz y muy orgulloso de que estés haciendo cosas allá en Uruguay, y ojalá, bueno, tengamos la chance de trabajar haciendo algo juntos algún día. Ojalá, ese, aunque no lo creas, ese es uno de los nortes, pero bueno. Buenísimo. Muchísimas gracias, Manuel Ángel. ¿Tus redes sociales para que la gente te siga? Bueno, estoy como Manuel Ángel en Twitter y Manuel Ángel R en Instagram, esas son mis redes principales, búsquenme por ahí. Cuando sientas que todo va en tu contra, sigue ahí. Cuando veas que el tiempo se agota, hazlo seguir.